Estudio de la palabra de Dios. Estas lecciones son apenas comentarios de las lecciones. Esto no sustituye tu estudio personal de la Biblia. Agarra la lección, lee la pregunta, lee el texto bíblico, reflexiona, medita, aplica qué cosa de la lección puede ayudarte en el día a día, en las dificultades, en las luchas que tienes. Es así como se estudia la palabra de Dios. Bueno, vamos a la lección número 4 para el 25 de octubre del año 2025. El título de la lección es El conflicto detrás de todos los conflictos. Y el propósito de la lección es mostrar que por detrás de todas las guerras de Israel para conquistar Canaán, la tierra prometida, podemos encontrar el grande conflicto espiritual entre Cristo y Satanás. Esta es una realidad de la vida. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta que por detrás de un accidente, por detrás de una caída personal nuestra, por detrás de un fracaso financiero, por detrás de cualquier dificultad, hay un conflicto, hay una lucha que nuestros ojos físicos no detectan, pero es la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y el enemigo de Jesús. Entonces, en esta lección vamos a ver algunos aspectos que nos van a mostrar cómo detrás de todas aquellas batallas, porque cuando leemos el libro de Josué, y vemos cómo el pueblo de Israel iba avanzando, conquistando la tierra, a veces pensamos que no era justo desde el punto de vista humano que un pueblo expulsase al otro, se apoderase de la tierra. Esto está bien para gente sin Dios, pero era Dios el que dirigía estas batallas. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Pues cuando tenemos en mente el gran conflicto entre Cristo y Satanás, muchas de nuestras dudas desaparecen. Entonces vamos al primer subtítulo de la lección, titulado El comandante de los ejércitos del Señor. Las batallas de Josué, mi querido, fueron un símbolo de la gran batalla entre Cristo y Satanás. Leo un texto para extraer algunas ideas que tienen que ver con lo que estoy diciendo. Josué capítulo 5, versículos 13, 14 y 15. Dice así: Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio. Esta parece una simple expresión. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio. Pero ojalá que nosotros permanentemente alzásemos los ojos, levantásemos la mirada. No hemos nacido para vivir mirando solo las cosas de este mundo. En algún momento tenemos que levantar los ojos y ver las cosas grandes que Dios está dispuesto a hacer en nuestra vida. Sigo leyendo el texto. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Evidentemente era un soldado. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Hay varios pensamientos que necesitamos destacar de este texto. El primero es que tenemos que levantar los ojos. Lo que vemos no es todo lo que en realidad es. Por tras de la cortina
hay una batalla que tuvo inicio en el cielo y que se trasladó a esta tierra. Eso vamos a ver en la segunda parte. Ahora, cuando Israel iba a entrar conquistando la tierra prometida, Josué levantó los ojos y vio, ¿qué es lo que vio? A un varón con una espada en la mano. Entonces Josué preguntó, ¿tú eres un soldado de los nuestros o de los enemigos? Y el varón que estaba con la espada en la mano le dijo, no, yo no soy un guerrero cualquiera, yo soy un príncipe del ejército de Jehová. No era un soldado literal, a pesar que las batallas de Israel iban a ser literales. Había una guerra espiritual que también estaba siguiendo su curso en esa conquista de Canaán. Inmediatamente Josué reconoció que este era un enviado de Dios y se arrodilló y adoró. Evidentemente este era Jesucristo, el príncipe de los príncipes, el príncipe de los ejércitos de Jehová. Josué reconoció eso, por eso se postró, por eso adoró. Si fuera un simple ángel, no se hubiera arrodillado como lo hizo. Y entonces aquel guerrero celestial le dijo exactamente lo que le había dicho a Moisés en la zarza ardiendo: quita tus zapatos, porque este lugar es santo. Este lugar es santo, ¿por qué? Porque allí estaba la presencia del propio Dios en la persona del Señor Jesucristo. ¿Y qué tenía que ver el Señor Jesucristo en las conquistas de los pueblos que habitaban la tierra de Canaán? Pues eso es lo que vamos a ver en este estudio. Pero ahora vamos a ver cuándo empezó ese conflicto espiritual entre Cristo y Satanás. Esto nos lleva a la segunda parte de la lección bajo el subtítulo de Guerra en el cielo. Y para entender esto, tenemos que leer Apocalipsis 12, 7 al 9, que dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que es Cristo, y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Quiere decir, queridos, esta batalla en el cielo no fue una batalla como la de Israel para conquistar Canaán. No hubo muertes, no hubo derramamiento de sangre, no hubo espada. No fue una batalla literal, la batalla del cielo. Fue una batalla de fidelidad, de ideas, el bien y el mal. Lucifer se levantó contra Dios, quiso ser igual a Dios, quiso usurpar el trono de Dios, logró engañar a una tercera parte de los ángeles. Perdieron la batalla. Entonces el dragón, Satanás, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, fue arrojado a la tierra. Y la tercera parte de los ángeles que él logró engañar también fueron arrojados con él. ¿Alguna vez te has preguntado qué hacen esos ángeles hoy? Están por todas partes. Muchas veces no los vemos. Otras veces los vemos. No como ángeles malignos, como personas malas, como personas perversas que tratan de hacer sufrir a aquellos que quieren seguir al Señor Jesucristo. Ahora, en el tiempo de Israel, la batalla no fue apenas una batalla espiritual,
La batalla fue una batalla literal, con armas. ¿Por qué? Porque en esos tiempos se vivía la cultura de la guerra, que no es la cultura de nosotros hoy. Es verdad que hay países cuyos líderes son belicosos y amenazan un país y el otro responde, en fin, y a veces hasta hay la explosión de alguna bomba por aquí, cañones, misiles, en fin, es una realidad, pero no es la cultura del mundo. Sin embargo, en los tiempos bíblicos, la cultura de las naciones era la cultura de la guerra. Los cananeos se habían apoderado de la tierra. Eso vamos a ver en un estudio posterior. Y Dios le había prometido al pueblo de Israel que la tierra de Canaán sería de Israel. Y esto no era un asunto apenas físico. No es esto para tomar hoy la idea de que en ese conflicto entre Israel hoy día con los árabes, que son los judíos que tienen el derecho, no tiene nada que ver. Hoy no vivimos la cultura de la guerra de aquellos días. Hoy la batalla es una batalla espiritual, siempre fue, pero evidentemente en los tiempos en que Israel avanzó conquistando la tierra, se vivía la cultura de la guerra. Esto nos lleva a la tercera parte. El Señor es un guerrero. Bueno, antes de leer Éxodo capítulo 15, versículos 2 y 3, quiero decirte que en aquellos tiempos, que la cultura era la cultura de la guerra, los conflictos entre los pueblos se consideraban conflictos entre los respectivos dioses. Ahí está el asunto espiritual. Cuando un país derrotaba al otro, no era simplemente que un país tomaba posesión del otro. Era que una especie de muestra de que el Dios de este país era superior al Dios del otro país derrotado. Ahora, el Dios de Israel era el Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿De dónde sacamos eso? De la historia bíblica. Ahora, tú puedes tener cualquier otra idea, pero ¿de dónde viene tu idea? ¿Cuál es la fuente? Yo tengo como fuente la palabra de Dios y tengo muchos argumentos para probar que la palabra de Dios es palabra de Dios. No es un simple libro inventado por seres humanos. No es simple historia que un historiador escribió. Fue inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, yo creo en lo que la palabra de Dios dice. Hay una guerra espiritual que todos los días nosotros estamos testificando, a veces sin percibir. Entonces, leo Éxodo 15, versículos 2 y 3, recordando que este es un himno, es un cántico que el pueblo de Israel cantó después que cruzó el Mar Rojo cuando estaba huyendo de Egipto. Ahora mira las letras de este himno. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Cántico espiritual. Fortaleza era el lenguaje de aquellos tiempos. Las naciones tenían fortalezas para impedir que el enemigo los derrotase. Pero ahora en el cántico encontramos la palabra Jehová es mi fortaleza, es mi cántico y ha sido mi salvación, que tiene que ver fortaleza de guerra con salvación. Es que hay una guerra espiritual por tras de las aparentes guerras que nuestros ojos ven. Sigo leyendo el texto. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enaltecerá. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Tú te das cuenta cómo en los tiempos antiguos, para el pueblo de Israel, Jehová no era solamente el Dios que estaba en los cielos, era el Dios que participaba de la vida del pueblo. Y como se vivía la cultura de la guerra, pues Jehová iba con ellos.
Dios los acompañaba por donde quiera que ellos fuesen. Inclusive el pueblo de Israel había sido libertado del poder esclavizador de Egipto, guerra. Los había llevado al desierto y cuando los ejércitos armados de Egipto venían atrás, el mar se abrió y los soldados egipcios murieron. Y el pueblo de Dios inició su peregrinaje. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra de Canaán. Nosotros hoy también en el conflicto cósmico hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Nuestra vida también está llena de milagros, así como el milagro del Mar Rojo. Hoy estamos peregrinando en el desierto rumbo a nuestra Canaán celestial. El pueblo de Israel peregrinaba rumbo a una Canaán terrenal, física, y tuvieron que conquistar esa tierra. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Dice, el Señor luchará por ustedes. La parte del hombre en esta guerra espiritual es confiar en Dios, y la parte de Dios es luchar. Inclusive en el Nuevo Testamento, Pablo usa el lenguaje de la guerra para referirse a la guerra espiritual que nosotros enfrentamos. Cuando en Efesios, o en la epístola que él escribió a los Efesios, Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra fuerzas espirituales. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios. Y el gran pensamiento es que en esta guerra espiritual, la guerra no es nuestra, aunque nosotros estamos involucrados. La guerra es de Jesús. Él va a luchar por nosotros. ¿Y cuál es nuestra parte? Confiar y confiar. Leo Éxodo 14, 13 y 14, dice así. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Estas palabras son de Moisés a Israel cuando estaban saliendo de Egipto. El enemigo era Egipto. Pero quien iba a pelear la batalla era Dios. ¿Y cuál era la participación del pueblo? Confiar en Dios. Ahora, esto es lo que muchos no entienden en la vida espiritual. Nuestra guerra no es contra el diablo en realidad. ¿Qué le hemos hecho nosotros al diablo? Nada. Entonces, ¿por qué él tiene que agarrarse con nosotros? Simplemente porque su guerra es contra Jesús. Y contra Jesús él ya perdió. Entonces, como sabe que no puede con Jesús, viene y se las agarra con nosotros, los hijos de Dios. Porque haciéndonos sufrir a nosotros, está haciendo sufrir a Jesús. Y esa es la intención del diablo. Ahora, esta guerra, ya que no es nuestra, Jesús es el gran príncipe vencedor, príncipe victorioso, el príncipe guerrero. Todo lo que tenemos que hacer es tomar la armadura de Dios, es confiar. Pero ese tomar la armadura de Dios es estudiar la palabra de Dios todos los días, vivir en espíritu de oración a lo largo del día y buscar otra persona para traerla a los pies de Jesús. Cuando tú haces eso, estás tomando la armadura de Dios. Cuando tú haces esas tres cosas, tú estás confiando en Dios. Y cuando tú confías en Dios, pues viene el enemigo y está derrotado, no porque tú tienes autodominio, no porque tú tienes disciplina propia, sino porque tú estás con las armaduras divinas, Biblia, oración y testificación. El traer una persona para Cristo es vital en la experiencia espiritual.
Vamos a la última parte de este estudio bajo el subtítulo La segunda mejor opción. Y aquí veremos nuevamente que la lección en esta batalla espiritual es confiar, confiar y confiar. Leo Éxodo capítulo 17, versículos 8 y 9. Antes de la lectura bíblica quiero explicar el contexto, las circunstancias. Israel estaba peregrinando por el desierto cuando los amalequitas aparecieron, los hijos de Amalek, la tribu de Amalek, queriendo pelear contra el pueblo de Dios, de Israel. ¿Cuál fue la orden de Dios a Moisés? Les dijo: armen un ejército de príncipes de las diferentes tribus de Israel y prepárense para la batalla. Pero a Moisés le dio una orden: sube a lo alto de la montaña y lleva 2 ayudantes contigo. Y cada vez que Moisés levantaba la mano, los pocos príncipes de Israel vencían al ejército enemigo. Y cada vez que Moisés bajaba las manos, el enemigo venía contra los príncipes de Israel. Entonces esos 2 auxiliares que Moisés llevó a la montaña, uno sostenía la mano derecha, otro sostenía la mano izquierda, para que el líder Moisés no se cansase. Y así, mientras él tenía las manos levantadas, el pueblo de Israel venció la batalla. Ahora, con esto en mente, vamos a leer lo que dice Éxodo 17, 8 y 9. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Redifín. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. La vara de Dios en mi mano. Mientras Dios estuviese al frente, la victoria de Israel estaría garantizada. Cuando el pueblo dejase a Dios de lado, el fracaso de Israel estaba garantizado. En resumen, la lección de hoy nos enseña una cosa: que las batallas de Israel contra los cananeos fueron literales. Hubo derramamiento de sangre, hubo espada, hubo escudo. Pero esas batallas eran un símbolo de la guerra espiritual entre Cristo y Satanás. En la cultura de aquel tiempo había guerra. Y en la cultura de aquel tiempo, cuando un pueblo vencía al otro, era el Dios de este pueblo que estaba venciendo al otro. Y cuando Israel fue conquistando Canaán bajo el liderazgo de Jehová de los ejércitos, era Jehová de los ejércitos a los ojos de todo el mundo el que era enaltecido y era declarado victorioso. Por eso en la Biblia se usa la expresión Dios con letra mayúscula, de dioses con letra minúscula. La gran lección para nosotros es: hoy nosotros estamos en una batalla espiritual contra Satanás y sus ángeles. La única manera de salir victoriosos es confiar en Dios, pero ese confiar en Dios es vestir la armadura de Dios. Y ese vestir la armadura de Dios es orar en todo tiempo, estudiar la Biblia todos los días, alimentar el espíritu y buscar a una persona y llevarla a los pies de Jesús. Entonces tu victoria está garantizada. Que Dios te ayude, querido. Coloca tu vida en las manos de Dios. Déjate guiar por Él. El enemigo es una fuerza real. Un ángel caído existe, pero no tengas miedo de él. No puede derrotarte. Si tú estás mal, se vence o se fracasa aquí en la mente. ¿Por qué? Porque antes de la acción viene el pensamiento. Un pensamiento acariciado finalmente te lleva a la acción.
Por eso, somete tus pensamientos a las manos de Dios. Deja que el Espíritu tome control de tu vida y te garantice la victoria. Hoy iremos a la lección número 5 para el 1 de noviembre del año 2025. Y el título de la lección de esta semana es Dios pelea por ustedes. Y el propósito de la lección es mostrarnos que por detrás de todas las batallas sangrientas que el libro de Josué narra en la conquista de la tierra de Canaán, estaba el amor y la misericordia de Dios, junto con su justicia. A veces nosotros solo vemos sangre, vemos muerte, vemos batallas y nos escandalizamos porque pensamos, ¿cómo es que un Dios de amor pudo permitir todo ese derramamiento de sangre? Sin embargo, nos olvidamos del contexto y nos olvidamos de las propias circunstancias que los hombres de aquel tiempo vivieron. Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el título de la iniquidad de los cananeos. Mira, querido, la primera vez que Dios prometió la tierra de Canaán al pueblo de Israel, en realidad fue a Abraham. No había todavía el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel comenzó con Jacob, descendiente de Abraham. ¿Qué le dijo a Abraham Dios? Lo que está registrado en Génesis capítulo 15, versículos 15 y 16. Le dijo, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Cuando Abraham recibió esta promesa, estaba en Canaán. Dios le había dicho que la tierra sería de él. Y Abraham muchas veces preguntó, Señor, ¿y cuándo vas a cumplir la promesa? Y ya cuando estaba al fin de sus días, Dios le dijo a Abraham, Abraham, tú descansa tranquilo, tú vas a descansar. Pero tu cuarta generación, considera 100 años por una generación, o sea, 400 años después, tus descendientes heredarán esta tierra. ¿Y por qué no ahora, Señor? Por un simple motivo. Todavía no se ha colmado la maldad del amorreo, del jebuseo, del eteo, de todos los cananeos. El vaso de la maldad de ellos no se ha colmado. O sea, ese pueblo de Israel, ese pueblo de Canaán, era un pueblo que no tenía en cuenta para nada a Dios. Y hasta en su vida religiosa mezclaban la prostitución y el asesinato, el sacrificio de seres humanos. Inventaban cada día nuevos pecados. No tenían valores ni principios que tuvieran que ver nada con el Dios creador de los cielos y la tierra. Y sin embargo, Dios le dijo a Abraham, calma, no tengas prisa, porque todavía no se ha colmado la maldad de esa gente. Ahora mira lo que dice Levítico capítulo 18, 1 al 3. El pueblo de Israel estaba ya caminando hacia Canaán. Y mira lo que Dios le dijo. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Y si tú quieres, lee todo el resto del capítulo 18 de Levítico. Y tú vas a ver ahí todo lo que los cananeos hacían. Era una
cosa que no se podía entender. Hombre con hombre, mujer con mujer, ser humano con animal. No había respeto por nada, sacrificios humanos, derramamiento de sangre inocente. Pasó un siglo. El pueblo de Israel reclamaba al Señor, ¿y cuándo? ¿Y qué decía Dios? Todavía no se ha llenado el vaso de la maldad de esta gente. Y ese pueblo seguía inventando pecados y hundiéndose en la maldad. Pasaba otro siglo. Señor, ¿y cuándo? Todavía no se ha colmado la maldad. 3 siglos, todavía no. 4 siglos. Y llegó un momento en que el pueblo de Israel entró. Pero nosotros leemos, el pueblo de Israel entró y expulsó a los cananeos. Pero y los más de 4 siglos que Dios esperó y esperó para que ese pueblo se arrepintiese. Eso nosotros no percibimos. Solo percibimos cómo el pueblo de Israel entró y conquistó. Pero la paciencia y la misericordia que Dios tuvo. Ahora, querido, llega un momento, no es que la paciencia de Dios se agota, sino que el ser humano llega a un punto de no retorno. Es como la gangrena. La gangrena comienza a devorar el cuerpo. Llega un momento en que la gangrena ya no puede ser controlada. Y si tú no haces algo radical, la gangrena va a tomar cuenta del cuerpo entero. Entonces muchas veces es necesario amputar un dedo. Muchas veces es necesario amputar una mano o amputar un brazo para salvar el resto del cuerpo. Esa parte de habitada en Canaán por los seres humanos que no tenían en cuenta a Dios para nada, era como la gangrena espiritual que iba avanzando. Y Dios, juez justo, porque a veces nosotros pensamos cómo Dios permitió la guerra, cómo Dios permitió que el pueblo de Israel avance violentamente contra los cananitas. No, querido, Dios es un Dios justo. Génesis 18:25 dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El juez de toda la tierra, el Señor creador de los cielos y de la tierra, ¿no es un ser justo? Mira lo que dice Salmo 89:14. Leo. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Interesante cómo el salmista describe a Dios. La justicia y la misericordia de Dios están amalgamadas, son una. Dios no es más justicia que misericordia, ni más misericordia que justicia. Erramos cuando queremos colocar la misericordia de Dios contra la justicia de Dios, o viceversa, la justicia de Dios contra la misericordia. No, Dios es justo y misericordioso. Fue misericordioso con el pueblo de Canaán esperando más de 4 siglos, mientras el pueblo cada vez se hundía más y más y se descomponía espiritualmente. Pero fue justo también Dios cuando dijo, hasta aquí llegó. Este pueblo ya no tiene retorno. Asimismo, muchos cananeos se convirtieron. Un ejemplo, Rahab no era cananea. Ella se convirtió junto con toda su familia. Y si tú lees toda la historia vas a ver que muchos cananitas se convirtieron, aceptaron a Dios como su Señor. Quiere decir, ¿quiénes fueron destruidos? Esta es otra cosa que tenemos que tener en la mente. Dios no ordenó, entren y maten a todos. No. Calma ahí.
Vamos a ver las órdenes de Dios. Despojar o aniquilar. Esta es la tercera parte. Los cananeos endurecieron su corazón y se aferraron a su cultura de maldad hasta el punto en que fueron destruidos como consecuencia de la decisión que ellos mismos tomaron. Pero mira lo que decía Dios en su orden al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 23, 28 al 30. Leo. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. Mira, enviaré la avispa para que eche fuera al cananeo, no para que lo mate, para que eche afuera, porque el plan de Dios no era matar a esa gente, el plan de Dios era retirarlos de Canaán, porque por detrás de todo también estaba el simbolismo de que el pueblo de Dios hoy camina a su Canaán celestial. Entonces, el plan de Dios no era que esa gente muriese. Leo el versículo 29. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. ¿Tú ves el plan de Dios? El plan de Dios era compasivo para con los cananitas, esperando que ellos se arrepintiesen, que ellos regresasen, que ellos aceptasen al Dios Jehová, creador de los cielos y la tierra. Sin embargo, ese pueblo se endurecía y no hacía caso. Leo ahora Éxodo 33, 2. Mira. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Echar fuera. El plan no era matar, el plan era echar fuera, expulsarlos, despojarlos de la tierra, para que el pueblo de Israel se desarrollase en esa tierra que Dios le había prometido. Pero, ¿qué hubiera sucedido si todo el pueblo de Canaán hubiera aceptado a Dios? ¿Se hubiera quedado en su tierra? ¿Y qué hubiera sido de Israel? No sé. Yo no puedo responder lo que no está escrito en la palabra de Dios. Tal vez también habitaría en la tierra. ¿Por qué? Porque los unos y los otros ahora eran pueblo de Dios. Inclusive el plan divino era que el pueblo de Israel no sea un pueblo egoísta queriendo ser el pueblo de Dios, sino que testificase, reflejase el carácter de Dios para que otras naciones se convirtiesen y todos pasasen a ser el pueblo de Dios. Leo ahora Números 33, 52. Dice así: echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Percibe las dos palabras. Echaréis, expulsaréis, sacaréis al pueblo. Ahora percibe la otra palabra, destruiréis. Pero destruiréis ¿qué? A la gente no. Destruiréis los ídolos, sus falsos dioses, sus imágenes. La destrucción no tenía nada que ver con el pueblo. El pueblo debería ser expulsado. Pero la guerra no era contra el pueblo, la guerra era contra el enemigo de Dios que estaba por detrás de esos pequeños dioses, de esos falsos dioses. El asunto es que el pueblo de Israel decidió escoger el territorio de la muerte. Porque si Dios es vida, donde está Dios está el territorio de la vida. Ahora, si tú abandonas a Dios, si tú no aceptas a Dios, no quieres saber nada con Dios, naturalmente entras al territorio de la muerte. Y esa muerte puede ser por atropellamiento, por cáncer,
por muchas formas. Pero el que está alejado de Dios ya está muerto espiritualmente. Parar de respirar es parar de respirar. Nosotros nos preocupamos solo con el parar de respirar. Pero Dios está preocupado con la vida espiritual, la vida eterna de sus hijos. Para mostrar que la muerte del pueblo de Canaán fue una elección de ellos, leo Deuteronomio capítulo 20, versículos 10, 11 y 12. Dice, esta es una orden que Dios le dio al pueblo de Israel cuando entrase a las ciudades. Dice, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. O sea que el pueblo de Israel en sus conquistas llegaba anunciando paz. Pero si el pueblo no aceptaba la paz y quería la guerra, generalmente Dios iba al frente de su pueblo y la guerra era vencida por el pueblo de Israel. Los ídolos eran destruidos y la tierra quedaba para el pueblo. Pero el plan de Dios no era destruir. Hoy día mismo, ¿cuál es el plan de Dios para sus hijos? No quiero la muerte del impío, dice Dios. ¿Acaso Dios es un Dios salvaje que se regocija con la muerte de los seres humanos? No, querido. Dios no quiere la muerte del impío. Quiere que se arrepienta y regrese. Pero a veces el impío se agarra con uñas y dientes del pecado, de su cultura, de sus costumbres. No quiere salir. Cuando Cristo venga, la destrucción caerá sobre el pecado, no sobre los seres humanos. Pero cuando los seres humanos se agarran del pecado, pues la destrucción caerá, que cae sobre el pecado, los va a destruir también. ¿Por qué? Porque no aceptaron la invitación divina. Y esto es lo que nosotros vemos en la última parte de este estudio, hablando del príncipe de paz. Jesús era el príncipe de paz. Al mismo tiempo es el guerrero, el príncipe guerrero de Dios. Pero su intención es paz. Mira lo que dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, cuando Cristo vuelva a esta tierra, ese príncipe de paz, mira lo que va a hacer. Apocalipsis 19, 11 al 15. El texto es largo, pero lo voy a leer. Dice así. Entonces, Juan, está escribiendo Juan, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Hasta cuando pelea Jesús, pelea con justicia. Sigo el versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. El príncipe de paz, el príncipe que hoy llega y te habla al corazón y te susurra al oído y te dice, hijo, déjame entrar en tu vida, déjame entrar en la vida de tu familia. Yo voy a colocar paz en el corazón de ustedes. Van a ser una vez.
para el 8 de noviembre del año 2025. El título de la lección es El enemigo interno. Y el propósito de la lección es mostrarnos que la victoria de Israel estaba garantizada mientras el pueblo obedeciese el pacto de fidelidad que había hecho con Dios. Cuando el pueblo se olvidaba de ese pacto de fidelidad, de obediencia, de sumisión a Dios, ahí venía la desgracia. Pero durante su peregrinaje por el desierto, Israel aprendió una lección que todos tenemos que aprender. El verdadero enemigo no estaba afuera. El verdadero enemigo estaba dentro del propio pueblo de Dios. Y hoy nosotros como seres humanos tenemos que aprender que nuestros verdaderos enemigos no están fuera de nosotros. Nuestro verdadero enemigo somos nosotros mismos cuando no sabemos tomar decisiones, cuando no respetamos el pacto con Dios, pacto de sumisión y de obediencia y de fidelidad. Entonces vamos al estudio de esta lección viendo el primer subtítulo, incumplimiento del pacto. La obediencia del pacto aseguraba, garantizaba la victoria del pueblo de Israel, pero a veces el pueblo se olvidaba de eso. Leo lo que dice Josué 7:11. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿En qué circunstancias fue escrito este texto? Bueno, Israel mandó espías, Josué mandó 2 espías en nombre de Israel para visitar una ciudad llamada Ai. Y los espías volvieron diciendo, es un pueblo pequeño, no necesitamos preocuparnos. Vamos a mandar unas 3,000 personas, unos 3,000 guerreros y es suficiente. Ellos sufrieron una derrota terrible, humillante. Fueron corridos, expulsados, muertos. Y entonces, pues delante de la derrota, todos nos conmovemos. Tú sabes que a veces en la victoria de la victoria tú no sacas lecciones, porque la victoria estás ahí ofuscado con tanto aplauso, todo el mundo te felicita, todo el mundo te admira, te entrega recompensas, premios, coronas, medallas. Ahí no aprendes nada. Pero cuando sufres una derrota y todos se van y te quedas solo y triste y abandonado y rechazado, ahí tienes tiempo para la reflexión y te das cuenta dónde fallaste. Después de la batalla, de la victoria extraordinaria de Jericó, pues el pueblo de Israel estaba tan ofuscado con la victoria que no tuvieron tiempo para la reflexión. Fueron ahí, a la ciudad ahí, y sufrieron una derrota escandalosa. En estas circunstancias viene el texto que acabo de leer. Y Dios le dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. En realidad Israel no había pecado. Aquí en este texto se menciona por lo menos 5 pecados. Mira, han quebrantado mi pacto. Han tomado del anatema. Han hurtado. Han mentido. Han escondido los enseres prohibidos. Pero en realidad Israel no había hecho eso. Quien había hecho eso era un hombre llamado Acán. Pero encontramos aquí una lección. El pecado de un hombre contamina todo el pueblo.
Pero el problema de Israel no había sido solamente el pecado de Acán, que trajo maldición al pueblo. El problema de Israel había sido la extremada confianza después de la batalla de Jericó. El hecho de que si a Jericó, una nación guerrera, la hemos derrotado, a esta ciudad no necesitamos mandar mucha gente. Esa confianza, en ningún momento Dios le dijo, vayan y conquisten. Ellos lo hicieron por voluntad propia, por suficiencia propia, por orgullo, por vanagloria. Habían derrotado a una grande nación, ¿cómo nos derrotarían a este pueblo? Y sin embargo sufrieron una escandalosa derrota. Vamos a la segunda parte de este estudio, el pecado de Acán. Leo Josué capítulo 7, versículo 7, dice, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Mira, el grande líder Josué, haciéndole este tipo de reclamación a Dios. ¿Para qué nos hiciste pasar a este lado? Para sufrir derrota. Pero cuando fueron sin permiso de Dios a conquistar ahí no necesitaban de Dios. Ahora necesitaban de Dios. ¿Para qué? Para quejarse, para llorar. Oh Señor, ¿para qué nos trajiste? Pero en ningún momento ellos dijeron, oh Señor, ¿por qué fuimos sin pedirte consejo? ¿Por qué fuimos llevados por nuestro orgullo? No. El problema es ese, querido. Vuelvo a repetir, las grandes lecciones se aprenden de las derrotas, no de las victorias. El pueblo de Israel debería haber agradecido a Dios, reflexionado a Dios y no debería haberse atrevido a partir en dirección de sin el consentimiento de Dios. Pero fueron sin permiso de Dios. Los espías que investigaron la ciudad de volvieron diciendo, es un pueblo chiquito, no necesitamos gastar tanto recurso humano, vamos a mandar 3,000 personas suficientes. Y esos pobres 3,000 murieron, huyeron, fracasaron terriblemente. Esto nos lleva a la tercera parte, decisiones equivocadas. Los grandes pecados de la vida nacen en la cabeza. Tomamos decisiones erradas. Nadie peca porque pecó. El pecado empieza en la cabeza de alguna o de otra manera. Oh querido, cuando el enemigo quiere llevarnos al suelo, comienza a trabajar no con nuestros pies para que tropecemos. Comienza a trabajar con nuestra cabeza, con nuestras ideas, con nuestra mente. Y generalmente preocupados en las cosas de esta tierra, atraídos por las cosas de esta tierra, nos olvidamos de la comunión con Dios y ahí nuestra caída puede ser estrepitosa. Ahora cuando Acán pecó y trajo maldición al pueblo de Israel, Josué mandó llamar a Acán. En esta ocasión Josué es un vocero de Dios. Y mira lo que dice. Josué 7:19. Entonces Josué dijo a Acán, Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Es interesante la manera como Josué se aproxima de Acán. Hijo mío, crea confianza. Hasta los peores pecadores merecen misericordia y amor. Es triste cuando alguien cae como los otros seres humanos, tan pecadores como el que cayó. Nos sentimos en el derecho de maltratar, de humillar, de herir, de golpear. Josué, que había pecado de cierta manera al no consultar con Dios para conquistar había confiado en sus propias fuerzas para mandar espías
y después invadir sin la permisión de Dios. Ese Josué tuvo la capacidad de hollarse a sí mismo, mirarse a sí mismo y después decirle a Acán: hijo mío, yo te entiendo, tú eres un ser humano, tu pecado no es mi pecado, nuestros pecados son diferentes a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios tú eres tan pecador cuanto yo. Hijo mío, alaba el nombre de Dios, humíllate ante Dios. Nadie puede alabar a Dios si no se humilla ante Él. ¿Y qué quiere decir humillarse ante Dios? Reconocer que tú eres ser humano, reconocer que Dios es Dios. No justificar tu pecado, no tratar de explicar tu pecado, simplemente humillarte, reconocer. Y entonces Josué le dice: ahora declárame qué es lo que has hecho. Y si tú ves el resto de la historia vas a ver que Acán dice: sí, erré, no debería haber tomado lo que Dios dijo que no debía tomar. No debería haber hecho lo que Dios dijo que no debería hacer. Fui humano, fui culpado, traje vergüenza, traje dolor, traje tristeza a mi pueblo. Todos los seres humanos cargamos en nosotros lo que se llama la naturaleza pecaminosa. El pecado de todos no es igual ante los ojos de los hombres, pero ante Dios es el mismo pecado. Por eso la Biblia dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, ni siquiera uno. Desde la cabeza hasta los pies, todo es llaga podrida. Cabeza, pensamientos, pies, acciones. Todos cargamos la naturaleza pecaminosa. Y es por eso que todos dependemos de Dios. Buscarlo cada día y orar arrepentidos a sus pies. Cada día es un nuevo día. Por eso Elena de White dice: conságrate a Dios cada mañana. Haz de este tu primer trabajo. Cada día es una página en blanco que Dios nos entrega. Acán falló, el pueblo de Israel falló, Josué falló, todos fallaron. Consecuencia, la derrota triste frente a una ciudad pequeña llamada Ai. Ahora, la confianza de Dios no acaba. El hecho de que has caído una vez no quiere decir que ya caíste para siempre, que no te puedas levantar. E Israel se levantó. Y ahora Dios le mostró que cuando respetas el pacto de amor y fidelidad con Él, las cosas pueden cambiar a tu alrededor. Mira lo que dice Josué 8:7. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Voy a contarte el contexto para que entiendas el texto. Después que todo pasó, ya Josué pidió perdón a Dios, clamó a Dios. Acán reconoció su pecado, fue castigado por su pecado. El pueblo de Israel fue humillado por su atrevimiento de ir a conquistar ahí sin el permiso de Dios. Después de todo eso, porque siempre hay un después, porque Dios es el Dios de las oportunidades, porque el hecho de que fracasaste hoy no quiere decir que te quedas fracasado para siempre. Ahora sí Dios le dijo al pueblo de Israel: vayan a la ciudad de Ai, vamos a conquistarla. Ustedes lleguen, y cuando lleguen a la ciudad, hacen de cuenta que ustedes están retrocediendo. Y al verlos retroceder, el ejército de Ai se va a animar y va a salir para perseguirlos. Pero ustedes no retrocedan completamente. Quédense preparando una emboscada. Y cuando el pueblo de Ai salga atrás de ustedes, ustedes los agarran en el camino. Y así fue.
la gran victoria. Pero lo que voy a leer el texto de nuevo para que entiendas. Entonces vosotros os levantaréis y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios os entregará en vuestras manos. No fue la victoria de Israel en esta ocasión, no fue resultado de su estrategia, no fue resultado de un plan, no fue el resultado de su poderío militar, fue el resultado de que ahora siguieron el plan divino, ahora se sometieron a Dios, ahora respetaron el pacto, ahora oyeron la voz de Dios, siguieron el consejo divino. Y querido, cuando haces eso en tu vida, la victoria está asegurada. Nuestras grandes derrotas en la vida es cuando por algún motivo nos olvidamos del pacto de obediencia, de sumisión, de humildad. Dios adelante, yo atrás. Dios mi guía, yo su discípulo. Yo soy un seguidor de Él. ¿En qué medida? En la medida que estudio la Biblia todos los días, vivo en espíritu de oración y llevo una persona para Cristo. Ahí estoy confiando en Dios, estoy siguiendo a Jesús, ahí estoy dependiendo de Él. Porque cada mañana cuando tú te arrodillas, cuando tomas tiempo para pasar con Dios, ¿qué le estás diciendo a Jesús? Le estás diciendo, Señor, ¿sabes por qué estoy arrodillado aquí? Porque yo no tengo fuerzas, porque yo confío en ti, porque sin ti yo no puedo nada. Por eso estoy aquí. Tengo mucho para hacer hoy, pero estoy separando este tiempo porque dependo de ti. Ahora, cuando despiertas y sales corriendo a las actividades sin pasar tiempo con Dios, sabes lo que estás diciendo, no con la boca, sino con tu actitud. ¿Sabes lo que le estás diciendo? Señor, yo estoy yendo directo al trabajo porque yo solito puedo, yo resuelvo el problema, yo sé cómo hacer. Resultado, quebraste tu pacto de fidelidad, de sumisión a Dios. Resultado, fracaso, derrota, las cosas no te salen como deben salir. El pueblo de Israel nos enseña grandes lecciones. Todas las historias que estamos estudiando no son para hacer historia, son para aprender lecciones que pueden ser aplicadas a nuestra experiencia. Vamos a la última parte de este estudio, un testigo del poder de Dios. Y leo Josué 7, 7 al 9, para entender lo que el autor de la lección de la escuela sabática está queriendo enseñar. Y Josué dijo: «Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre?». Esta es la última parte que quiero destacar. En la derrota que el pueblo de Israel sufrió con Ai, en esa oración que Josué le hace a Dios: «Señor, ¿para qué nos trajiste aquí para sufrir la derrota?», olvidándose de decir: «Nos olvidamos de ti, no seguimos tu consejo y por eso fracasamos». Pero en esta oración, Josué reconoce una cosa: «Señor, si nosotros perdemos, el diablo va a dar una carcajada». ¿Por qué? Porque van a decir que nosotros somos tu pueblo. O sea, nuestra derrota es una humillación a tu nombre. Ahora, Señor, nosotros hemos fallado. ¿Qué harás con tu nombre? Esta es la grande verdad, querido. El diablo pelea contra ti. Acuérdate de la historia de Job, que no tiene nada que ver con esta lección. El diablo le dijo: «Quítale a Job todo lo que tiene y vas a ver que te maldice». Y cuando Job resistió el dolor, el sufrimiento y salió victorioso,
el diablo recibió una bofetada en el rostro y el nombre de Dios fue enaltecido. Cada vez que tú fracasas, el nombre de Dios es vilipendiado. Cada vez que tú vences, el nombre de Dios es enaltecido. Y para enaltecer siempre su nombre en tu vida, Dios te ha dejado su palabra escrita, sus consejos, su pacto. Sigue los consejos divinos. Haz lo que Dios te aconseja. Humíllate, pasa tiempo con Dios. Tu vida va a ser una vida de victoria y tu victoria va a ser una alabanza al nombre de Dios. Y cuando las otras naciones te vean, se van a preguntar, ¿qué tiene este hombre que Dios lo bendice tanto? Yo te podría contar historias tras historias de gente que estaba derrotada, humillada, perdida, acabada. Conoció a Jesucristo, se entregó a Jesús. Entró en un pacto de fidelidad con Dios, de obediencia, de humildad con Dios. Y Dios lo bendijo y hoy día son prósperos en todos los aspectos de la vida, no solo en el aspecto financiero. Hoy día los hijos de esas personas son grandes instrumentos de Dios, médicos, enfermeras, pastores, porque cuando Dios acepta, perdona, transforma, restaura, hace de nuevo. ¿Por qué? Porque en tu vida está en juego el nombre de Dios, porque de tu victoria, cada victoria tuya es una bofetada en el rostro del enemigo. En este gran conflicto entre el bien y el mal, el diablo va a hacer de todo para tirar por tierra el nombre de Dios, tirándote a ti por tierra. Y Dios va a hacer todo lo que pueda para que tú camines con Él a fin de que tu vida sea una vida de victoria, de alabanza y de loor al nombre de Dios. Dios te bendiga, querido. Un gran abrazo. Muy bueno estar contigo. No tengas miedo a las luchas de la vida. Esta semana de repente vas a enfrentar momentos difíciles en la casa, con la esposa, con algún hijo tal vez. Hay mucha gente que ora por ti. Y mis queridos hermanos, ustedes que siempre están entrando a la página, escribiendo sus comentarios, escriban ahí, respondan a otras personas que están registrando sus pedidos de oración. Somos una gran familia, oremos los unos por los otros, crezcamos juntos y